Continuamos con más de Su Consulta Médica. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de su programa médico de los sábados por la noche, completamente en vivo, Su Consulta Médica, consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud. El tema de esta noche, la hipertensión arterial, sus mitos y verdades. Y por supuesto tenemos como invitado especial a un reconocido médico internista de la zona oriental, como es el doctor Marvin René Alberto. El doctor nos visita de la ciudad de Santiago María, en el departamento de Usulután. Y por supuesto también él quiere compartir con los televidentes de Su Consulta Médica en el especial de fin de año de la Clínica de Medicina Interna y por supuesto Su Consulta Médica aquí en Televisión Oriental, Canal 23. Así que, doctor, para que nuestros televidentes ahí se empiecen a animar ahí con los teléfonos en el estudio, 2611-0862, 2611-0863, unos pequeños regalos ahí para las personas que nos llamen. ¿Y qué es lo único que tienen que decir para que se ganen su botella de vino, doctor? Adelante. Pues que nos mencionen de qué parte de la zona oriental venimos, dónde tenemos ubicada en qué municipio tenemos ubicada la clínica, y se van a hacer acreedores de su botella de vino. Su botellita de vino, y para más en esta época, ¿verdad? Que es pues una época de celebrar, de convivir con la familia, la época de fin de año. Son momentos únicos e irrepetibles para compartir con todos sus seres queridos. Así que ahí están las dos botellas de vino, cortesía de nuestro invitado, el doctor Marvin René Alberto, para usted, estimado amigo televidente, que está pendiente cada sábado aquí en Televisión Oriental de Su Consulta Médica. También les recordamos que si se le hace difícil vernos los sábados 9 de la noche, también nos puede ver el día domingo a las 6 de la tarde en el reprise de Su Consulta Médica, siempre por Televisión Oriental, Canal 23. Bueno, así que ahí están los teléfonos en el estudio, 2611-0862, 2611-0863. Bueno, doctor, en este intervalo de llamadas tenemos ya algunos mitos. Estábamos revisando ahí, por ejemplo, uno de los mitos más conocidos, más importantes, el famoso mito de la bata blanca, o el famoso mito de que solo se sube la tensión cuando voy donde el médico. Exacto. ¿Qué tan real es eso? ¿Podría ser? Sí existe lo que se llama la hipertensión de bata blanca. El paciente únicamente presenta elevaciones de la presión arterial en los momentos en que acude al consultorio. Antes no se le daba importancia a este fenómeno, pero ahora se ha visto que la hipertensión arterial de bata blanca también es importante, porque puede ser un factor de riesgo, o podemos estar ante un paciente que eventualmente va a ser hipertenso crónico. En muchos de estos casos incluso es indicado estudios más complejos de la presión arterial, como es el monitoreo de la presión arterial de 24 horas, que es un estudio que permite vigilar la presión arterial durante 24 horas del día. Entonces, sí, el hecho de que el paciente solo se eleva, muchas veces porque está estresado, está preocupado por ver resultados de sus exámenes o qué va a ocurrir en el momento de la consulta, ya hay que darle importancia, pues, porque podemos estar ante un paciente hipertenso crónico o que lo va a hacer. También hay que apoyarse, pues, cuando ocurre esto, dejar al paciente en reposo, realizar una fondoscopía, un fondo de ojo, para ver si tiene cambios hipertensivos en la retina, para ver también un electrocardiograma, si hay datos electrocardiográficos de hipertensión, y nos hagan pensar de que estamos ante un paciente hipertenso y no simplemente ante un hipertenso bata blanca, como decimos dentro del gremio. Así que es algo que hay que tomar en cuenta. Doctor, tenemos otros mitos aquí. Uno de esos menciona, dice, cada vez que me tomo la tensión, cambia. Sí, la presión arterial varía en diferentes momentos del día. No es igual mientras estamos despiertos que mientras estamos dormidos. No es igual mientras estamos en ayuno que después de comer, o que realizamos actividad física o en reposo. Entonces, lo recomendado para una persona, sobre todo cuando ya se ha diagnosticado hipertensión y tiene la posibilidad de monitorizarse en su casa con un tensiómetro electrónico manual, es que lo haga después del desayuno, una hora después de la comida, y por lo menos unos 5 o 10 minutos después de estar en reposo. Y se debe de tomar la presión, ya sea que lo tome otra persona o con un equipo electrónico, en posición sentada, con el brazo, principalmente el brazo donde se hallan más altos los valores, es el brazo que más se debe monitorizar, en posición sentado, con los pies colocados en el suelo y con el brazo a la altura del corazón. Entonces sí, las presiones arteriales pueden variar en el transcurso del día. No es lo mismo tomarle la presión a alguien que viene del tráfico en estos días, con la gran cantidad de vehículos que están circulando. Al mediodía en punto. Exacto.
que alguien que acaba de levantarse de una siesta de unos 20, 30 minutos y que encuentra completamente relajado. Doctor, tenemos en este caso el famoso dolor de cabeza, que lo relacionan. ¿Todo dolor de cabeza significa que tiene la tensión alta? No, no. Desgraciadamente ese es el problema con la hipertensión arterial, es un asesino silencioso. Dependiendo de la literatura que se revise, un 6 o 8% de los pacientes que son hipertensos pueden presentar algún tipo de dolor de cabeza o de cefalea, sangrado de nariz, cambios en la visión, incluso pueden percibir zumbidos en los oídos, como decimos, o tinnitus, como es el término médico, pero desgraciadamente esa es la minoría de los pacientes. La hipertensión arterial no se suele presentar con dolores de cabeza. Comúnmente la hipertensión arterial, desgraciadamente, sus síntomas son el daño al órgano que ataca, derrames cerebrales, infartos, arritmias cardíacas, daño renal. Entonces muchas veces es así como diagnosticamos al paciente. Entonces, obviamente todo dolor de cabeza crónico, intenso y sobre todo que afecte la visión hay que consultarlo. No todo dolor de cabeza significa que es hipertenso, ni todo hipertenso se va a presentar con dolor de cabeza. Bueno, seguimos con los mitos, doctor. Tenemos uno aquí que dice, si la persona está bien, ya no necesita el tratamiento. Y esto viene, por supuesto, a alguien que de repente se le subió, se le fue a consultar, tuvo una crisis hipertensiva, se controló, y entonces como ya está controlado, ya no necesita medicamentos. Pero aquí viene algo también como accesorio. Si tenía un factor modificable como la alimentación o su estilo de vida, la actividad física, entonces con esa modificación ya no quiere dejar de tomar medicamentos, doctor. ¿Ese mito es real o tiene que tomar medicamentos de por vida? El paciente que se diagnostica ya claramente con hipertensión arterial, obviamente se recomiendan los cambios en el estilo de vida, en la dieta, en el manejo del estrés, en el ejercicio, con el objeto de que la hipertensión arterial que ya está establecida no vaya a complicarse, no vaya a volverse más difícil de control con medicamentos y evitar las complicaciones o daños que pueda producir a otros órganos, en lo que hemos insistido, derrames cerebrales, infartos, etc. El paciente una vez diagnosticado, recordemos que generalmente son pacientes arriba de 30 o 40 años, que es más difícil mantener una actividad física periódica, que generalmente están sometidos a más estrés laboral, más dificultad para una alimentación adecuada, y que ha sido diagnosticado con hipertensión, va a ser hipertenso siempre. El gran problema es que cuando el paciente muchas veces se siente bien, aduce de que ya no necesita el tratamiento, que puede estar solo con dieta o con ejercicio. Y como mencionamos, al ser un asesino silencioso, la presión arterial puede andarse sumamente elevada y el paciente sentirse completamente bien. Entonces, no, ¿verdad? Una vez que el paciente se ha establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, las recomendaciones que le dé el médico de cambios en su estilo de vida, en la dieta, ejercicio físico y el tratamiento farmacológico, si se decide instaurarse, se debe de continuar. Es el médico quien va a definir si el paciente va a suspender o a disminuir el tratamiento farmacológico, porque sí existen casos donde hay pacientes que llevan un muy buen control nutricional, bajan de peso adecuadamente, los recomendados son por lo menos 6 libras al mes, no es tampoco un descenso de peso abrupto, eso no es adecuado en ningún momento, y en algunos casos se valora o se logra disminuir o eliminar el tratamiento farmacológico. Desgraciadamente son la minoría de pacientes. La abrumadora mayoría de pacientes requieren tratamiento farmacológico de por vida. Recordemos que esto es una enfermedad crónica, tratable, diagnosticable, pero que si no se lleva un seguimiento adecuado puede traer complicaciones serias. Y, insisto, es un asesino silencioso. El paciente no va a sentir nada, deja de tomar su tratamiento y muchas veces nos llegan con las presiones arteriales elevadas, sumamente descontroladas. Y es porque creyó que ya no tenía ninguna enfermedad, pero la enfermedad se mantiene. Doctor, tenemos otro mito aquí, dice, si ya estoy con medicamentos, entonces puedo, como estoy con medicamentos, estoy controlado, puedo comer cualquier cantidad de sal. ¿Es cierto o es falso? Sí, eso es falso. Como en todas las enfermedades crónicas, igual en la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad renal crónica,
etcétera, la dieta, el control nutricional es una piedra angular. Entonces, aunque un paciente esté con un tratamiento farmacológico de última generación, el más caro que puedan adquirir, no significa que por ello se va a transgredir la dieta. Y ahí vamos a tocar el punto de estas épocas que desgraciadamente es cuando a veces decimos, no, con X comida que consumamos fuera de la dieta no va a pasar nada, con X exceso de alcohol que tengamos no va a ocurrir nada, y desgraciadamente es en estas épocas y después de esta época vacacional cuando las personas hipertensas y diabéticas más acuden a las emergencias de las diferentes instituciones de salud porque no se ha roto pues el control nutricional. La dieta es continua, entonces el paciente, aunque esté con un tratamiento de medicamentos, no debe en lo posible de modificar la dieta que se le ha recomendado. No significa que va a comer de todo o que va a poder consumir todo lo que quiera, al contrario. Una vez diagnosticada una persona con una enfermedad crónica, en este caso la hipertensión arterial, es cuando más debe de cuidarse del consumo de exceso de sal, de evitar los alimentos, la comida chatarra, los alimentos embutidos o los alimentos enlatados. Estos muchas veces contienen una gran cantidad de sal para preservarlos y elevan fácilmente la presión arterial. He visto muchos casos de pacientes que nos dicen, si solo me tomé un traguito de soda, inmediatamente me empecé a sentir mal, se desmayó, llega con un derrame, con un infarto, y cualquier día, bueno, ¿y qué pasó? Fue algo bien pequeño y desgraciadamente fue suficiente para elevar los niveles de presión arterial. Entonces, las dietas ricas en grasa obviamente aumentan el riesgo de arteriosclerosis y aunado con la hipertensión arterial aumentan el daño a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Las dietas ricas en azúcares aumentan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, que en una persona hipertensa le multiplica el riesgo de sufrir infarto, de sufrir derrame. El objetivo de esto, del diagnóstico de la hipertensión arterial, es porque esta es un factor de riesgo para otras enfermedades, para otras lesiones en el cuerpo. Y es de ahí la importancia de controlarla, para evitar las complicaciones que muchas veces pueden ser incluso mortales o producir severos déficits en la calidad de vida del paciente. Seguimos, doctor. Aquí tenemos otro interesante en cuanto a la edad. Dice, solo a personas arriba de 40 años les pueden tener problemas de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que dice la literatura? La edad es un factor de riesgo. Siempre se ha mencionado que después de los 40 el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, tanto en mujeres como en hombres, aumenta. Tomando en cuenta de que si se tienen otros factores de riesgo, si hay familiares hipertensos, si es obeso, si es diabético, etcétera, todo lo que hemos venido insistiendo, el riesgo se va multiplicando. Desgraciadamente, se está viendo cada vez más en personas jóvenes la presencia de hipertensión arterial. La hipertensión arterial se divide en dos grandes grupos, la llamada idiopática, que tiene mucho el componente genético, el estilo de vida, y la hipertensión arterial secundaria, que generalmente se ven jóvenes, pero solo abarca un 5%, algunos dicen hasta 10% de la población hipertensa, y son personas jóvenes hipertensas que tienen una causa secundaria, tienen otra enfermedad que causa esa hipertensión. Desgraciadamente ahora estamos viendo personas jóvenes y a la cabeza mujeres, sobre todo aquellas que han sufrido trastornos hipertensivos durante su embarazo, que han tenido preeclampsias o eclampsias, que están presentando hipertensiones arteriales idiopáticas, que deberían de presentarlas después de los 40 años. Entonces estamos viendo cada vez más personas de 25, 30, 35 años con hipertensiones debido a que están sometidas a un gran estrés laboral, al estrés social en el que vivimos, a la alimentación inadecuada, a la falta de ejercicio, al consumo excesivo de tabaco y alcohol. Entonces ya la edad, decir de que no, hasta los 40 me voy a empezar a cuidar porque probablemente hasta entonces me van a empezar las enfermedades, ya no es así. Cada vez estamos viendo personas más y más jóvenes con enfermedades crónicas y entre ellas pues sobresale la hipertensión arterial. Así que el mito de que solamente decir arriba de 40 años es falso, doctor. Sí, puede ser hipertenso de 20, 22, 25 y con los diferentes factores que dice que pueden hacer para que se le desarrolle definitivamente más. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Cuando regresemos, continuamos con las líneas habilitadas, 2611-0862, 2611-0863, los teléfonos en el estudio,
Les recordamos para que usted pueda hacerle cualquier pregunta, comentario, sugerencia o una consulta a nuestro invitado esta noche, el doctor Marvin René Alberto, médico internista que nos visita de Santiago María en la ciudad, en el departamento de Usulután. No nos cambie y ya volvemos. Continuamos con más de Su Consulta Médica. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía de Su Consulta Médica. El tema de esta noche, la hipertensión arterial, mitos y verdades, y por supuesto tenemos como invitado especial al doctor Marvin René Alberto, es médico internista que nos visita de la ciudad de Santiago de María en el departamento de Usulután. Él es internista de staff del Hospital Nacional de Santiago de María. Igualmente tiene su clínica privada, ahí pues cerca del Dudicentro, ¿verdad, doctor? Ahí a la par del Dudicentro, contigo el Dudicentro, para aquellas personas que requieran de los servicios que estén en esa zona, Santiago María, Jucuapa, Chinameca, les queda accesible la clínica del doctor Marvin Alberto. Ahí está el teléfono de la clínica, 2663-1100, en la ciudad de Santiago de María. Así que pues aquí estamos también, completamente en vivo, y tenemos todavía las botellas de vino ahí, así que usted tiene la oportunidad de llamar, y solamente pues nos dice que quiere el vino y se lo regalamos, para que usted comparta con sus seres queridos en estas fechas tan importantes, en el especial de fin de año de la Clínica de Medicina Interna y Su Consulta Médica del doctor Marvin René Alberto. Él muy amablemente pues trajo estos obsequios para compartir con los televidentes de Su Consulta Médica. Así que ahí están las botellas de vino. Bueno, doctor, seguimos con algunos mitos. Un paciente que ya fue diagnosticado, que ha sido tratado, en algún momento, doctor, ¿puede este paciente dejar de tomar medicamentos? Sí, como lo mencionábamos en el segmento anterior, sobre todo en aquellos pacientes relativamente jóvenes, obesos, que hacen cambios en el estilo de vida importantes, cambios en su nutrición importantes, pueden, y sí hemos tenido la oportunidad de ver algunos casos, de llegar a disminuir o incluso retirar tratamientos antihipertensivos. Desgraciadamente, pues es una enfermedad, como decimos, crónica, degenerativa, y que en la gran mayoría de los casos el paciente siempre va a necesitar el tratamiento farmacológico una vez diagnosticado. Es importante hacer énfasis de que la disminución, el cambio o incluso el retiro del medicamento debe ser supeditado o vigilado por el médico. En ningún momento por recomendaciones de un amigo, de un vecino, o el paciente, bueno, yo me siento bien y yo creo que el doctor se equivocó, yo no soy hipertenso, y suspender el tratamiento sin una previa evaluación médica, porque desgraciadamente eso muchas veces conlleva a muchas complicaciones y el paciente ya no llega con daño en órganos importantes, con lesiones vasculares importantes, y pues ahí muchas veces ya con secuelas en su calidad de vida, con derrames cerebrales, con infartos, etcétera, disminuyendo su expectativa de vida. Así que sí se pueden hacer disminuciones, cambios en el tipo de antihipertensivo, o incluso en algunos casos, aunque desgraciadamente la minoría de veces, retirarlos, pero siempre bajo una evaluación médica, nunca por decisión propia del paciente o por recomendaciones de terceros, de familiares o de vecinos. El famoso ajo, doctor, ¿qué le puede decir a nuestros televidentes que las famosas perlitas de ajo o el ajo en sí ayuda a reducir la hipertensión arterial? Bueno, desgraciadamente pues no hay ningún estudio internacional o literatura internacional que avala que el consumo del ajo, de cualquier producto de tipo natural, sirva para controlar la presión arterial. Eso está bien definido. Sí, los cambios en el estilo de vida, en la dieta, quitar el alcohol, el tabaco, disminuir el alcohol, bajar de peso, y el tratamiento farmacológico, eso sí está evidenciado, lo que llamamos en medicina basada en evidencia. Los tratamientos naturales homeopáticos muchas veces no inciden adecuadamente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Primero, muchas veces se le dan a pacientes que probablemente no son hipertensos. La gente me dice, mira, yo siento que la presión arterial se me sube, nunca le han diagnosticado hipertensión arterial, solo me da dolor de cabeza, me siento desesperado, afligido y me tomo un ajo o otra sustancia natural y ya me siento mejor. Probablemente el paciente no es hipertenso o nunca lo fue.
y en aquellos que son diagnosticados por un médico y que deciden estas terapias naturales o recomendadas por otras personas, muchas veces, como la hipertensión arterial es un asesino silencioso, ellos creen que lo que están consumiendo los tiene controlados, cuando realmente tienen las presiones arteriales sumamente elevadas y muchas veces, insisto, acuden ya hasta que se presenta la complicación. Y es cuando uno los interroga y dice, bueno, ¿y qué pasó con el tratamiento de medicamentos que le había dejado? Y el paciente ya nos dice que lo suspendió por otras alternativas de tipo natural y vienen las complicaciones. Entonces sí, ¿verdad? No hay ninguna documentación científica válida que avale el consumo de estos productos. Realmente el consumo de frutas, verduras, etcétera, es saludable, pero el tratamiento farmacológico, insisto, solo debe, una vez establecido, una vez diagnosticado el paciente, solo el médico debe ser quien decida modificarlo, aumentarlo, disminuirlo o incluso llegar a suspenderlo. Doctor, un tema delicado, importante, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia latina, la automedicación, la muy conocida automedicación. De repente alguien pues se toma la tensión arterial, la tiene alta y el vecino, le comenta al vecino o el mismo pariente le puede decir que él está tomando X medicamento y está bien, está controlado y que lo tome él. ¿Qué le puede decir a la población en cuanto a la automedicación en el caso de la hipertensión arterial y los diferentes tratamientos que hay para cada paciente específico, doctor? Sí, lo que mencionamos, la hipertensión arterial varía en cada persona, varía en los sexos, en las edades, los factores de riesgo que tenga el paciente, las otras enfermedades que pueda tener. No es lo mismo un hipertenso joven que un hipertenso adulto mayor, un hipertenso diabético que uno que no es diabético o que ya tiene daño renal importante, etcétera. Entonces, el médico individualiza el tratamiento para cada paciente, tomando en cuenta todas estas situaciones. La forma como se diagnostica la hipertensión arterial, insisto, debe ser a partir de una evaluación médica adecuada. El problema es cuando por X o Y situación estamos bajo estrés o no hemos dormido adecuadamente o acabamos de consumir una alimentación copiosa y nos chequeamos de casualidad la presión arterial y nos la hallamos alta, valores relativamente altos, y acudimos a consultarle al vecino o al familiar y ellos a veces por querer ayudarnos nos ofrecen el tratamiento que ellos están tomando y ahí vienen las consecuencias, que muchas veces el paciente no era hipertenso y llega a la emergencia de un establecimiento con la presión arterial baja o con lo que se llama un shock sin presiones arteriales y con otras complicaciones que no hubieran ocurrido si no hubiera tomado los medicamentos. Además, recordemos muchos antihipertensivos que tienen efectos secundarios y no son indicados adecuadamente, así que no, ¿verdad? La automedicación para ninguna enfermedad, ya sea aguda o crónica, esto va desde las diarreas, las enfermedades respiratorias, hasta sobre todo las enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, nunca es adecuada, es muy riesgosa. Es una práctica que desgraciadamente se realiza mucho en nuestros países de Latinoamérica, pero que hay que tener cuidado porque puede traer consecuencias graves, y ya lo hemos visto, sobre todo con los antihipertensivos. Imagínese, Efraín, que el paciente no es hipertenso y a veces le han dado medicamentos antihipertensivos y no solo una dosis de antihipertensivos, sino que medicamentos que ya vienen combinados, que vienen 2 o 3 antihipertensivos y llegan a la emergencia con presiones arteriales sumamente bajas. Vaya, hay que pacientes que han presentado complicaciones serias, con deterioro severo de su función renal por esas presiones arteriales bajas o con daños cardíacos o cerebrales importantes. Así que un llamado a la población, sí. Mucho cuidado. No automedicarse. No automedicarse y pues asistir donde su médico de cabecera, su médico de confianza. Doctor, hemos llegado a la parte final del programa, no me queda más que agradecerle en nombre de todo el equipo técnico y de producción de su consulta médica, nuestro jefe de cámaras, jefe de piso, Ramón López, tenemos a Carlos Reyes en transmisión, William Mejía en máster, nuestro productor, el ingeniero Maximino Reyes Molina, y por supuesto mi persona, el haber estado aquí, doctor, compartiendo con los televidentes de la zona oriental en pues, fechas tan importantes y pues de hablar de una enfermedad tan importante y frecuente como es la hipertensión arterial. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Efraín, y un saludo de fin de año para toda la población que nos sintoniza en el país y fuera de ella, y recordándole pues que disfrutemos de estas épocas pues con moderación y cuidando de nuestros tratamientos y nuestros controles dietéticos si ya padecemos de algún tipo de estas enfermedades.
indistintamente tengamos o no enfermedades, pues hay que disfrutar con moderación. Doctor, gracias de nuevo y por supuesto gracias. esperamos tenerlo siempre en futuros programas, compartiendo estos temas tan importantes como son los temas de medicina interna. Ustedes, amigos televidentes, recordarles, su próxima cita es el sábado 9 de la noche completamente en vivo y el reprise de su consulta médica el domingo a las 6 de la tarde, siempre por Televisión Oriental, Canal 23. Les habló Efraín Reyes, que Dios los bendiga y continúen con la programación de Televisión Oriental.